2018, bueno, pues la pusimos porque fue lo más conveniente. El 9 de mayo se promulgó la ley. Pero también fue una lucha para convencer al presidente porque muchos economistas le decían que esa ley le iba a arropar el presupuesto y que él iba a tener poca movilidad. Y en verdad, si los gobiernos cumplieran con la ley de seguridad social, tuvieran que transferir como el 40% de todo lo que reciben el presupuesto. Tuvieran que transferirlo porque el gobierno deja de pagar una serie de cosas y también por eso no hay más dinero en los fondos de pensiones porque el gobierno no cumple ni ni los otros con las exigencias de esta ley. Bueno, y se hizo de capitalización individual, que cada persona tuviera su cuenta, precisamente para evitar que los gobiernos se apropiaran de estos fondos. Imagínense usted que hoy, miren los tantos reclamos que hacen los diputados, algunos senadores, pero que hace el pueblo en general, que por medio de la pandemia, a causa de la pandemia, han querido, al verse sin dinero, al verse más pobre cada día, muchos que perdieron sus negocios, quieren reiniciarlos de nuevo, no tienen financiamiento. El gobierno habla de las microempresas, las MIPYME, y mientras para las empresas grandes les habla de cientos de miles de millones. Para hablar de las MIPYME aquí, bueno, creamos un fondo de 8,000 millones, pero bueno, si las MIPYME, si las informales son el 56, el 60% de la economía, ese sector necesita 50, 60, 80 mil millones y no los 8,000 que son migajas. Es que los ven pobres y el diseño es para que sigan pobres. Entonces, sectores que no tienen de qué agarrarse en términos de financiamiento han querido usar unos fondos que tienen ahí para sus pensiones. Es verdad que esos fondos no es para usarlo ante el primer aprieto o ante la primera ganas de tener dinero. Es cierto que no fue para eso, fueron creados esos fondos para evitar que haya personas que ya no puedan trabajar, que anden dando tumbos por ahí viviendo de la caridad cuando mejor les vaya, y que tengan ingresos seguros como ahorro de su producción durante toda su vida. Ese es el propósito. Pero cuando el gobierno no puede ir en apoyo de ello, porque el gobierno, ¿a quiénes apoyó? Apoyó a las empresas formales, pagando la fase 1, fase 2 y fase 3. Y pagó también el gobierno a los de pobreza extrema con el quédate en casa. Pero a la clase media, ¿qué le dio? A miles de personas que viven a los informales que no necesariamente están en la seguridad social, porque esa es otra cosa. A los dominicanos se les crean los mecanismos para ayudarlos y entonces por falta de una disciplina, como decía el señor embajador de Japón, porque tenemos una inteligencia emocional muy baja, porque sabiendo lo que nos conviene no lo usamos, porque somos descuidados, no somos organizados, no somos a veces ni humildes ni somos tenaces. Si usted tiene un ventorrillo y se gana 1,000, 2,000, 3,000 pesos diarios, caramba, porque usted no puede pagar 200, 300 pesos para su seguridad personal, para su pensión, porque como siempre dijimos al discutir la ley que hoy es 8701, nadie es tan rico que no pueda quebrar un día y verse en necesidad. Ni nadie es tan pobre que no pueda prosperar también. Entonces, ¿qué es lo correcto? Ser precavido. Y como la ley manda que es universal, ¿y qué significa que sea universal?
que todos los ciudadanos tienen que pertenecer a la seguridad social. Es la diferencia con aquella Caja Dominicana de Seguro y el IDSS, que era solo para el salario mínimo. No cubría a todos por igual. Este cubre hasta los que no pueden trabajar, porque los discapacitados también tienen derecho y tienen que estar en la seguridad social, tienen que estar en SENASA, tienen que tener también sus pensiones para cuando lleguen, aunque nunca trabajen, pero necesitan una pensión solidaria, una pensión porque son seres humanos, porque todo ser humano necesita dinero para vivir. El dinero es una mercancía que todos tenemos que consumir y sin ella no podemos cubrir nuestros gastos. Y si no lo podemos producir, el Estado está en la obligación, lo dice la Constitución y lo dice la Ley de Seguridad Social, en la obligación de proveer esos recursos. Y cada día usted se da cuenta que el Estado tiene que asumir esto de la gestión del gasto social, del gabinete social, porque es la primera función del Estado, socorrer a sus miembros y a los que más lo necesitan. Los poderosos no necesitan el Estado solo para que les garanticen sus bienes. Quien tiene que estar en una lucha diaria, en una interacción diaria con el Estado, son los que no tienen voz, son los pobres. De eso se trata. Y de eso queremos trabajar hoy, trabajar este tema. ¿Por qué aquí no se quieren dar el 30% y por qué otros países lo están dando ya hace mucho? ¿Cuáles son esos países que están permitiendo el retiro del 30%, que no es de golpe? Esto que ha dicho el gobernador del Banco Central, una perogrullada, eso va a crear una inflación, eso es totalmente mentira de él, un invento por estar favoreciendo grupos, las AFP y otra gente. ¿Por qué? Porque aún en Chile fue en partidas menores, no se agarró el golpe del 30% para entregarlo. Eso no fue así. Allá en Chile fue por partidas. Entonces, se puede hacer en 4, en 5, en 6 entregas. Se argumenta que el dinero no está, por cierto, pues ya lo cogieron prestado, pero el dinero a la TSS le entran todos los meses más de 6.000 millones. Entonces, así como en Chile lo entregaron por parte, aquí se puede hacer algo parecido. ¿Y por qué decimos que habrá dinero? O porque si a la TSS entra siempre más de 6.000 millones, porque todos seguimos pagando la seguridad social. Entonces, al pagarla, ese dinero se va a especializar para el retiro. Pero que el dinero está prestado, sí, pero no está olvidado, ni está regalado, ni se ha perdido. Entonces hay recuperaciones mensuales. Si hay 700.000 millones prestados, pues todos los meses se recuperan. ¿Por qué? Porque los préstamos se vencen, los intereses se pagan. Entonces, y si cada año entran 70 o 80.000, este año van a entrar, el primer año, a partir de esta fecha, van a entrar cerca de 80.000. ¿Y cuánto hay que devolver? De retirar, ¿cuánto se permitiría? Como 224.000 millones, porque el 30% de 680.000 más o menos da 224.000 millones. Entonces usted ve, si tenemos 6.000 millones cada mes, tenemos 78.000 cada año, porque también gana intereses de intereses. Si lo especializamos ya tenemos casi la mitad.
y con lo que se recupera de los préstamos tenemos casi la otra mitad. Entonces, si tenemos que pasarnos de un año, pues se hacen entregas cada 3, 4 meses, exactamente como se hizo, por ejemplo, en Chile, en Perú, en todo, porque ningún sistema tiene ese dinero guardado, porque nadie es tonto. El dinero guardado se convierte en hojas secas que se pudren. El dinero no se puede guardar, el dinero se daña, se vuelve heces fecales. El dinero es el testimonio de la circulación de la riqueza. El dinero es el documento que queda porque la riqueza se produjo. Claro, el Estado modifica todas estas cosas y luego convierten el dinero que debe valer, que debe tener un valor de intercambio, de convertibilidad libre. Entonces el gobierno, mediante trucos y la imposición del poder, entonces desvalorizan el dinero y lo dejan como de curso legal. Y al dejarlo como de curso legal, lo que nos tienen son papeles que no tienen valor intrínseco. Bien, así es que han ido naciendo estos sistemas de la seguridad social. Ya les decía, en 1883 en Alemania con Otto von Bismarck, que nace por primera vez, luego con el Social Security Act de Franklin Delano Roosevelt. Nace aquí en el 1946 la Caja Dominicana de Seguros Sociales, luego se convierte en Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pero no era algo tan abarcante como lo que creamos mediante la ley 1701 en el 2001, cuando nació el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, obligatoria, universal para todo el mundo. Aunque usted no esté trabajando, tiene que estar en la seguridad social. Y es por eso decimos nosotros, el gobierno, en vez de estar hablando de una reforma fiscal, debería hablar de una reforma social. Es lo único que tiene sentido todavía en medio de la pandemia. ¿Y cuál sería esa reforma? La reforma para que ya definitivamente, ya que hemos avanzado tanto, la salud sea un derecho que quede instalado de 100% de cobertura y a cero costo, a todos los niveles y de calidad. Eso sí que vale la pena. Ese debe ser el primer norte del gobierno. El segundo, ¿cuál? Las pensiones, el sistema de pensiones, porque nosotros fuimos que los creamos. Creamos la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado. En el Senado ni en la Cámara nunca se había hablado de eso, nunca en este país. Fuimos nosotros que sometimos el primer proyecto junto con el senador Dagoberto Rodríguez Adame y el senador César Díaz Filpo, porque le hicimos el juramento a Peña al morir. Vamos a tener los proyectos por los que tú luchaste y no pudiste hacerlo, lo vamos a hacer nosotros. Y por eso somos los que iniciamos y creamos la ley de seguridad social, la ley de electricidad, la ley de hidrocarburos. Usted lo busca, pues no queremos hablar de esto, no queremos petulancia, pero los creamos todos. ¿Por qué? Porque fue un juramento y lo hicimos. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos a un presidente para esa comisión. A Iván Rondón Sánchez, él quería ser el presidente de la Comisión de Presupuesto. Digo, no, eso solo tiene importancia cuando se está discutiendo el presupuesto. Porque en el Congreso Nacional no existe una oficina de presupuesto para dar seguimiento al presupuesto y a la ejecución presupuestaria del país. Porque fuimos nosotros los que creamos las primeras oficinas de los legisladores. Nunca un legislador había tenido oficina. Tenía la oficina de los bloques. Fuimos nosotros que le creamos una oficina, cada senador con su computadora, y nunca antes lo había tenido. Y además le dimos autonomía presupuestaria, financiera y administrativa al Congreso, porque cuando nos juramentamos como presidente, vamos a pagarle a los senadores los cheques, hay que buscarlo en el Palacio. ¿Pero en cuál Palacio? En el Palacio Nacional. Desde que se creó la República era así. Nosotros redactamos la ley de independencia administrativa, presupuestaria y financiera, y por primera vez nombramos un contador, un jefe de contabilidad del Senado y un
gerente financiero. Y le hicimos luego las oficinas en todos los pueblos. No existía el Congreso. Eso era una cosa que daba vergüenza. Esos 5 pisos del Palacio del Congreso, inaugurado en el 1945, el 4º y 5º piso nunca se habían usado. Eso estaba lleno de telaraña y de coroto. Algunos lo mandaban hasta de Palacio a guardar ahí. Y ahí fue que nosotros le hicimos las oficinas a todos los senadores, uno por uno. Porque las historias han pasado tan rápido que la gente cree que las cosas que son hoy han sido siempre y nunca fueron antes. Entonces, por eso queremos descargar, comunicar todas estas cosas, para que se sepan. ¿Qué hicimos? Vamos a ir municipio por municipio pidiendo la colaboración de todos los alcaldes para explicarle al pueblo en asamblea, municipio por municipio, qué iba a ser la ley de seguridad social. Porque la gente no tenía ni idea. Y fuimos a todos los gremios importantes, a todas las universidades importantes y a todos los municipios y fuera del país, donde quiera que había muchos dominicanos, a explicarle qué era lo que íbamos a crear, el sistema de la ley de seguridad social. Y entonces le escribimos una carta al presidente, que era Leonel Fernández Reina, y a todos los gremios importantes, nombren un representante en esta comisión, porque no queremos protagonismo, porque la ley de seguridad social será amplia, hecha por el pueblo, si bien sometimos un proyecto originalmente que ahora venga a discutirse con amplitud para que sea el resultado de la ley posible para este país. Y entonces nos dirigimos al BID, al Banco Mundial y a varios países, y fuimos y nos trajimos expertos de ello, y los expertos más renombrados en materia de seguridad social del mundo vinieron aquí para esa ley. Y las comisiones del Senado fueron a Chile, fueron a España, fueron a Portugal, fueron a Costa Rica, donde quiera de Estados Unidos. Y así fue que se creó esa ley. Pero esa ley necesitaba 3 años de creación de sus instituciones para entrar en vigencia. Se aprobó en el 2001, pero no la aplicó. La aprobó el PRD, pero no la aplicó el PRD. Porque cuando vino a aplicarse, a entrar en vigencia, el PRD perdió las elecciones y vino entonces el PLD. Y entonces empezaron a hacerle una serie de modificaciones, y antes de que viniera a hacerse la primera cotización, le habían introducido 5 modificaciones y la habían casi cambiado toda. Y entonces ese es el problema que tenemos hoy. Pero hoy lo que vamos es a discutir el tema de el 30%. ¿Por qué en Chile lo han devuelto? El presidente Piñera dijo que no, nuestro amigo. Les dijo, no, yo no voy a aplicar esto porque muchos chilenos quedarán sin fondos para sus pensiones. Cuando estén viejos no tendrán un centavo. Y hoy ha cambiado tanto de opinión. Ya en Chile se ha entregado cerca de 40,000 millones de dólares, y dice el Scotiabank de Chile que la economía a esa consecuencia ha crecido un 4.6%. La economía creció. ¿Qué significa? Que ha sido positivo, sin ningún impacto inflacionario. Mentira, gobernador del Banco Central, porque lo dijo usted a lo mejor pensando que se va a coger un bloque de un 30% de todo y se le va a tirar en una semana. No, eso no es posible, porque tampoco está ahí el dinero. No somos tontos. Eso va a ir recogiéndose el dinero y se van entregando con toda racionalidad, y en vez de crear impactos inflacionarios, lo que va a generar son movimientos de crecimiento de la economía. Y hoy el presidente Piñera no solo que está a favor, sino que pidió una cuarta, y ahora introdujo una ley para traspasar el 1% del presupuesto del Estado para reponerle los fondos a aquellas personas, para evitar que cuando lleguen a su edad de pensión puedan quedarse sin sus cheques. Y
1% lo van a pagar también los propios interesados. De manera que mire cómo Chile lo ha resuelto. Perú también lo ha resuelto. En medio de su desgobierno estuvo entregando también, retirando los fondos. Ahora mismo el ministro de Hacienda de Colombia prácticamente dijo que tiene todo listo para también Colombia iniciar las entregas, el retiro, autorizarlo. En Portugal se está haciendo en España, se está haciendo en Francia, se está haciendo en Islandia, se está haciendo en Finlandia y en Australia. Hoy, ¿por qué aquí no? ¿No necesita dinero la clase media aquí? ¿No necesita dinero los trabajadores? ¿Les sobra dinero? ¿La crisis no los ha impactado? ¿Merecen ser sacrificados, oprimidos o ponerlos? ¿Vamos a ponerlos a sufrir? ¿Hoy por qué? Si en otros países está dando resultados. La economía española también se está recuperando rápidamente. La economía portuguesa por igual. Hasta en Estados Unidos los fondos también, dentro del primer plan de Trump, se concibió prestar dinero de los fondos de la seguridad social. Lo que pasa es que en Estados Unidos de los 23, ahora son 25 trillones que debe el gobierno de Estados Unidos en deuda, porque es la economía más endeudada del mundo, no con otros países, sino con su propia población y con tenedores de bonos y notas del Tesoro que las reciben tan pronto los emite el Departamento del Tesoro, the Treasury Department.